Hola, muy buenas tardes. Me encuentro estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Blanca Julia Hernández Rodríguez. El número de mi matrícula es 21011642. El módulo presente es el juicio de amparo 2. El reto es el número 6 y se llama litigio estratégico. Me encuentro estudiando la licenciatura de Derecho y el nombre de mi asesora es la maestra Rosa María Olivero Sánchez. En este video nos piden hacer una descripción breve de lo que se centrará. En este video vamos a hablar del litigio estratégico a la no discriminación, el cual es un concepto que se refiere a la estrategia legal que se utiliza para hacer valer los derechos de manera que no solo se resuelva el caso en concreto, sino que también se busque generar un cambio social o político. Es decir, más allá de ganar el juicio, la idea es influir en las leyes, prácticas judiciales o incluso en la opinión pública. Este tipo de litigio es comúnmente utilizado por algunos vulnerables o activistas que buscan que un caso tenga un impacto más allá de la sentencia, creando precedentes judiciales que beneficien a una causa más amplia. En pocas palabras, se busca que el juicio sea un medio para lograr cambios sociales importantes. El marco legal es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El litigio es estratégico, a menudo se basa en la defensa de los derechos fundamentales que están garantizados por la Constitución, como el derecho a la igualdad, a la no discriminación o el acceso a la justicia, en los artículos 1, 2, 3, 4, entre otros. El desarrollo lo haremos en el análisis de la opción 4, que se nombra litigio estratégico a la no discriminación. La sentencia es dictada por el juez noveno de distrito en el estado de Michoacán, en la que analizó la posible inconstitucionalidad de una norma, pues presuntamente restringe la protección de los derechos humanos de los menores de edad que nacen en un contexto de una unión familiar homoparental. En la pregunta 1 dice, ¿cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? Se relaciona debido a que los dos muestran buscar la protección de las personas. Aquí se ve claramente que se infringe la inconstitucionalidad en el Código Familiar al Estado de Michoacán en el artículo 334 y en donde el juicio de amparo indirecto se desincorporó de la esfera jurídica de los quejosos, la aplicación de dicho artículo declarándolo inconstitucional tanto en el presente como en el futuro, mostrando que se debió plantear una estrategia de litigio en el juicio de amparo por tratarse de una declaración de inconstitucionalidad. También nos pide identificar un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico para la protección del derecho a la no discriminación. Un caso emblemático en México es el de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, que fue un litigio estratégico no solo para las personas directamente afectadas, sino también para avanzar en la protección de los derechos humanos, específicamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación. En este caso, el litigio involucró el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo y salud, sin ser discriminadas por su género al acceder a la interrupción legal del embarazo. La estrategia legal fue planteada para crear un precedente que no solo beneficiara a las demandantes, sino que también impulsara un cambio en la legislación y en las políticas públicas. Otro caso relevante puede ser el juicio de amparo promovido por la comunidad LGBTIQ+, contra leyes o prácticas discriminatorias que limitaban sus derechos. Uno de estos casos clave se refiere a la demanda de matrimonio igualitario, en el que se impugnaron las leyes de estados que no permitían el matrimonio entre personas del mismo sexo, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad y a no ser discriminados por su orientación sexual. El litigio estratégico en este caso tuvo un impacto tan significativo que ayudó a la reforma de varias entidades y estableció un precedente a nivel nacional que impulsó el cambio legislativo en todo México.
En estos dos casos son ejemplos de cómo el litigio estratégico se utiliza para cambiar no solo la ley aplicable a un particular, sino también para generar un cambio profundo en la protección de los derechos humanos, como la no discriminación a nivel social y legal. Ahora nos piden que, de acuerdo con lo que leímos, nos preguntan si creemos que desde la emisión del estudio, entre paréntesis 2007, y a la fecha se haya logrado mayores avances en relación con la protección del medio a través del litigio estratégico. Sí se ha logrado. Como ejemplo están los casos anteriores y otros que podemos encontrar, pero pienso que todavía falta mucha experiencia, que solo se logra en la práctica. Sería muy importante que las personas utilizaran estos recursos para solventar sus necesidades, las cuales se ven vulneradas y violadas por la falta de empatía de algunas autoridades y servidores públicos. En conclusión, la sentencia dictada por el juez noveno del distrito en el estado de Michoacán, que analiza la posible inconstitucionalidad de una norma que limita la protección de los derechos humanos de los menores nacidos en un contexto de unión familiar homoparental, refleja un claro ejemplo de litigio estratégico. En este caso, el juzgador no solo resolvió el litigio específico de los actores, sino que aprovechó la oportunidad para cuestionar una norma que de manera implícita podría vulnerar los derechos fundamentales de los menores, particularmente el derecho a la igualdad y a no ser discriminados por el tipo de familia en la que nacen. Este tipo de litigio no solo busca la reparación para los individuos afectados, sino pretende generar un cambio en las normas y en la interpretación jurídica, promoviendo un reconocimiento pleno de los derechos de las familias homoparentales. La resolución del caso podría sentar un precedente judicial que influiría en futuras interpretaciones de la ley, ampliando la protección de los derechos humanos de los menores sin importar la orientación sexual de sus padres. De esta forma, el litigio estratégico en este contexto solo se limita a la resolución de un caso. No solo se limita a la resolución de un caso específico, sino que busca transformar la visión judicial y social como hacia una protección más inclusiva y respetuosa en los derechos humanos de los individuos independientemente de su origen familiar. Por tanto, el fallo del juez noveno de distrito tiene un impacto trascendental, ya que va más allá de una simple interpretación jurídica de la norma en cuestión y actúa como un mecanismo para avanzar la consolidación de los derechos humanos de las minorías, marcando un paso importante hacia la constitución de una sociedad más justa e igualitaria. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias por escuchar.